Vamos a orar en nombre de los 5, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo clamo a ti por tu bendición y tu sabiduría, pero al mismo tiempo, Señor, que ese mensaje que tú tienes para nosotros llegue a esa tierra bien abonada, Señor, que es nuestro corazón, que va a recibir la palabra y se va a implantar en nuestras vidas hasta que dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús, oro por la vida de Marlon y por la vida de estos 5 jóvenes que van a estar siendo guiados por ti para hablar a esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Para empezar, voy a empezar con una frase que dice: el que anda mal pierde la autoridad de su mando. Ok, lo que quise decir con esta frase es que Dios nos ha otorgado liderazgo, nos ha hecho líderes a todos. Por ende, nos manda a liderar a los demás con excelencia, ya que Él es un Dios de excelencia, Él es un Dios que quiere que hagamos todo bien. Ahora, de los que les voy a hablar hoy es el liderazgo de autoridad. Dice, el liderazgo de autoridad es el que una persona tiene cuando hay un cierto número de personas que le siguen o que se les ha otorgado por una persona reconocida como un líder mayor. El liderazgo de autoridad tiende a confundirse con poder. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a otra bajo su mando tiende a creer que tiene poder absoluto sobre los demás o que puede gobernar sobre ellos. Entonces, lo que quiero hacer es diferenciar estas dos cosas. Cuando una persona tiene poder sobre otra, significa que tiene control absoluto sobre ellos, pero es a través de la fuerza o del temor. Entonces las personas ya no le siguen por voluntad propia, sino porque le tienen miedo o porque se atemorizan del carácter o la fuerza de esta persona. Ahora, la persona que tiene autoridad significa que tiene influencia sobre un grupo determinado de personas, pero a través de la sabiduría y a través del amor. Esto significa que ellos le siguen por voluntad propia, porque ven una persona en la que pueden seguir un muy buen ejemplo, y no por miedo ni por la fuerza que tiene esta otra persona. Digamos, a veces los líderes se confunden y creen que tienen poder, pero a veces ellos se ponen a pensar que es respeto lo que se les tiene, cuando no es así. Ellos lo que más tienen es miedo, porque esta persona tiende a ser agresiva, tiende a ser violenta, y Dios no nos manda a hacer eso, porque el mismo Jesús era un líder de autoridad, pero a la vez de ser un carácter fuerte, Él era amoroso con sus discípulos, Él era sabio, Él sabía cómo decirle las cosas. Nunca los obligó a nada, nunca les dijo, tienen que hacer esto o hay severas consecuencias. No, Él les daba opciones y los probaba a cada uno, porque Él sabía que a través de la fuerza nunca iba a conseguir nada, no iba a conseguir la capacidad total de sus discípulos, sino que Él sabía que los tenía que probar, que les tenía que dar amor, y a través de palabras de sabiduría ellos iban a conseguir los resultados que Él esperaba. Entonces, hay muchos líderes que tratan de imponer su autoridad a través de su carácter impositivo o por la fuerza. Este tipo de liderazgo no dura mucho. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que las personas se cansan. Hay un punto en el que las personas dicen, ya no aguanto más, ya no quiero hacer más. Y este tipo de liderazgo también es malo, porque el líder oprime a los demás, lo que hace que la persona no desarrolle su capacidad total. Porque tal vez esta persona tiene a otros y no les permite desarrollar su capacidad, aunque hayan personas que tengan capacidad aún mayor que él, pero por ese mismo carácter impositivo que él tiene, que cree que lo sabe todo, no permite que los demás se desarrollen. Ahora, el líder que tiene autoridad es un poco más abierto, les permite a los que están bajo él alcanzar un nivel mayor aún mismo que él. ¿Por qué? Porque les tiene amor, porque les demuestra sabiduría. Uno de estos ejemplos lo podemos ver en Mateo 20, del 25 al 28. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero
deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos manda a decir Dios en esta palabra? Nos dice que si nosotros queremos ser verdaderos líderes, debemos ser de aquellos que se preocupan por los que están bajo su cargo. Deben ser de aquellas personas que les demuestra amor, que cuando una persona se siente oprimida, sabe que puede recurrir al líder, porque ese líder es sabio, porque es amoroso y porque le quiere. No debemos ser de los líderes que si viene alguien y le dice, necesito ayuda en algo. Vaya, bueno, orá y va a ver qué te dice Dios. No, uno va y le ayuda, le demuestra amor, le demuestra confianza a las personas, para que las personas sientan que pueden recurrir a alguien, que tienen amor y que tienen alguien que les apoye. No que vienen y que solo ven a esa persona así de lejos y saben que no pueden recurrir a ella porque sienten que no les pueden ayudar, sino el líder debe ser aquel que se preocupa, que le demuestra amor y que quiera ver el beneficio para los demás, no solo para él mismo. Dice, Jesús nos manda a ejercer autoridad como líderes, pero no a través de la opresión, sino del amor que él mostraba a la gente, ya que él no obligaba a nadie que le siguiera, sino que a través del amor se los demostraba, y esta persona por voluntad propia escuchaba a Jesús y decidía seguirle porque las palabras que Jesús decía eran de amor, sabiduría, de verdad y de bendición para los demás. Jesús nunca vino y tomó a alguien del brazo y le dijo, vení y seguime. Solo les decía, ven y síganme, ven y sígueme. Y ellos seguían porque veían en Jesús una autoridad, una sabiduría, un amor que les hacía falta a ellos. Y ese es el amor que nosotros como hijos de Dios debemos reflejar hacia los demás. Debemos ser aquellos que las personas sigan por voluntad propia, que sigan porque saben que tenemos la palabra de verdad, que fue la que Dios nos dejó. Que sigan porque ven que hay amor en nosotros hacia ellos y no hay una opresión. Otro ejemplo que podemos ver es el mismo de los 12 discípulos. Aunque ellos le decían, ven y sígueme, ellos no fueron por la fuerza. Jesús no los tomó del brazo ni los obligó a venir, sino que los discípulos por discernimiento propio vieron en Jesús el amor de Dios, vieron que era el verdadero Hijo de Dios y que vieron que era un maestro que ellos podían seguir, del cual podían aprender muchísimo. Y en Jesús es cuando vemos el verdadero liderazgo de autoridad, que es el que debemos ejercer nosotros, que debemos ejercer con sabiduría, que debemos ejercer con amor hacia los demás. Gracias. Ahora los dejo con el liderazgo de servicio, con Nicole. Bendiciones, hermanos. Yo les voy a hablar acerca del liderazgo de servicio. Primero me gustaría empezar definiendo el concepto de servicio. Según el diccionario, servicio es alguien que está a disposición de otros. La palabra servicio es un verbo, por lo cual implica una acción. Otro aspecto importante del servicio es que es intangible, que aunque nosotros no lo podamos tocar, lo podemos sentir. Quiero que repitan conmigo, servir es sembrar semillas buenas. Para mí ese es el mejor concepto de servicio. Servir es sembrar y sembrar semillas buenas, porque por medio de nuestro servicio lo que nosotros tratamos de hacer es darle a las personas la esencia más importante, que es Cristo Jesús. Y si nosotros queremos que esa semilla crezca y se convierta en un árbol grande, fuerte, fructífero, debemos irnos a la esencia correcta, que es Jesús y que es su amor. Como sabemos, Jesús es el mayor ejemplo de liderazgo, es el mejor ejemplo de servicio que podemos encontrar. Y la historia de Jesús es la de una persona que, teniéndolo todo, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo dejó todo para venir a servir. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el sacrificio que Jesús hizo, todo lo que Él sufrió, la humillación, y que todo eso era necesario para nuestra redención. Pero quiero que nos pongamos a pensar por qué Jesús hizo todo esto desde la perspectiva de un liderazgo y por qué el Nuevo Testamento habla y nos anima a que nosotros vivamos de la misma manera. Me gustaría mencionar dos definiciones de liderazgo según la Real Academia Española. La primera es que un líder es el primero o quien está al tope de una tabla en una conferencia, ¿verdad? El que está al frente. Y también
es la persona que dirige o influye a otros. Y dentro de la palabra nosotros encontramos estas dos dimensiones. El Señor no está diciendo, bueno, la Biblia no está mencionando que está mal estar al frente o ser el primero a dirigir, tampoco dice que nosotros siempre tenemos que ser los que dirijamos, sino que Él nos está explicando cuál es la verdadera causa de liderar. Él no está cambiando la definición tampoco, sino que nos está dando cuál es el verdadero significado, que al estar enfrente, al estar liderando, hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer y cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, hay una historia en Mateo, ¿verdad? Que esta mujer le pide a Jesús que si sus 2 hijos pueden sentarse a la diestra del Padre cuando estén, ¿verdad?, con Él en el cielo. Y Jesús le dice a esta mujer y a estos 2 jóvenes, ¿verdaderamente saben lo que están pidiendo? ¿Están dispuestos ustedes a beber esa copa amarga? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Entonces, es muy fácil para nosotros querer estar al frente, querer estar dirigiendo, pero nosotros tenemos que saber qué implica estar al frente, que hay que pagar un precio. ¿Sí? Amén. Características importantes del servicio. Tengo unas 5 aquí, pero voy a ser bien breve. Lo primero es que yo predico lo que hago y hago lo que predico. Número 1. Eso es con mi testimonio. Si yo predico de amar a los demás, entonces yo verdaderamente tengo que reflejar que yo amo a los demás. Número 2 es ver el tesoro en las personas. Que a la hora de yo servirle a alguien, que yo pueda ver lo mejor de esa persona y que pueda ver a esa persona como Dios lo ve y todas sus capacidades y todas sus habilidades. Número 3 es la relevancia. Muchas veces nosotros malinterpretamos este concepto. Pensamos que la relevancia es algún sinónimo de tecnología o que debe ser un cristiano que se viste muy a la moda, pero eso no es relevancia. Eso va más allá de una reacción emocional momentánea y superficial. Relevante es lo que responde a nuestras necesidades y por eso el liderazgo de servicio siempre tiene que ser relevante, porque las personas siempre están buscando a aquel líder que les dé valor, a alguien que puedan seguir, a alguien que se sientan seguros. Por eso es que Jesús es el líder más influyente del mundo, porque todo aquel que le seguía podía sentir esas características. Así que para que otras personas nos sigan, nosotros debemos servirles de manera práctica. A esto se le llama la ley de compensación. Repita, ley de compensación. Eso significa, esa es una regla de conducta que dice que si yo quiero algo de alguien, yo debo darle algo. Y si yo quiero ser el primero, primeramente yo debo ponerme por debajo de esa persona. A mí un ejemplo de liderazgo de servicio que me encanta es la Madre Teresa de Calcuta. Dicen que aunque ella era una mujer muy dulce, muy compasiva, tenía un carácter bien difícil, un carácter muy fuerte, era muy directa al hablar. Entonces dice que ella estaba en una reunión de mandatarios mundiales en la Casa Blanca y que ella les dijo, dice, San Juan nos enseña que el que dice amar a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Y ustedes aquí presentes o aprenden a amarse a sí mismos o son unos mentirosos. Entonces aquí se aplica otra vez lo que dice que yo predico lo que hago y hago lo que digo. Un poquito fuerte. Pero yo me pongo a pensar cómo todos esos mandatarios y estos líderes mundiales soportaban todo esto, ¿verdad? Que una monja viniera y les dijera estas cosas tan fuertes, pero es porque ellos podían ver en ella una autoridad de relevancia. Número 4, el último, es la humildad. El mejor concepto que pude encontrar es que la humildad es la ausencia de la soberbia y que nosotros como hijos de Dios debemos entender que dependemos y que Él se merece toda la gloria y la honra. A Jesús se le atribuye esta característica, no porque Él desconfiaba de sí mismo o porque Él tenía baja autoestima,
sino que él hacía todo lo que veía al Padre hacer. Amén. Así que él se sometía. Debemos, una característica que nosotros como líderes sirviendo a los demás debemos tener cuidado, es la grandilocuencia, que es el concepto de pavo real, que muchas veces, ¿verdad?, estas personas que se les llama pavo real, no hacen las cosas por ayudar a los demás, sino atribuirse a sí mismos, exaltarse. Entonces debemos tener cuidado de no caer en esto. Si vemos esto, evitarlo. Ahora los dejo con Andrea. Ella va a hablar acerca de liderazgo de redención. Ok, muy buenos días, hermanos. Yo les voy a hablar acerca del liderazgo de redención, y para eso les voy a leer una lectura que está en Lucas 7. Es la historia sobre esa mujer que es prostituta y que le lava los pies a Jesús. Entonces dice: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó en la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y al ver a Jesús, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto que lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, le besó y le puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Después viene Jesús y le empieza a contar una parábola a Simón, y al terminar la parábola le dice: Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿Has visto a esta mujer? Entonces nosotros podemos pensar, ¿cómo Jesús viene y hace este tipo de pregunta? Que si has visto a esta mujer, si todas las personas que estaban ahí sabían que la mujer era una prostituta. Todos sabían exactamente la fama que tenía esta mujer. Entonces, ¿por qué Jesús viene y le hace esta pregunta a Simón, que si ha visto a esta mujer? Y la respuesta es de que en la pregunta de Jesús hay un montón de cosas maravillosas. Porque todas las personas que estaban ahí miraban a una mujer pecadora, miraban a una mala mujer. Pero Jesús realmente lo que miraba era una mujer necesitada de perdón. Así que yo les pregunto a ustedes, hermanos, como líderes que somos, ¿estamos realmente viendo a las personas como Dios las ve? ¿O solamente estamos viendo las cosas malas de cada persona? Porque realmente lo que tenemos que hacer es ver a todas las personas como Jesús está viendo a esta mujer y mira a una mujer necesitada de perdón. De eso se trata el liderazgo de redención. Ver lo mejor de cada persona, ver el interior de las personas, ver en sus ojos y ver de que esta persona tiene muchos potenciales, de que esta mujer, de que estas personas pueden crecer espiritualmente. De eso se trata el liderazgo de redención, ver lo mejor de las demás personas. Jesús viene y nos muestra 3 estrategias de su liderazgo. Y la primera estrategia es de que Jesús huía de las multitudes. En la Biblia nos habla de muchos versículos en que Jesús viene y empieza a huir de las multitudes. Al contrario de muchos líderes hoy en la actualidad, que ¿por qué los líderes ahora siguen a las multitudes? Que les gusta estar predicando enfrente de las multitudes. Jesús no hacía eso. Jesús huía de las multitudes porque el plan de Jesús y la estrategia que Jesús tenía era preparar a sus discípulos, hacer que sus discípulos fueran líderes para que así ellos puedan vivir una vida abundante con el Señor y que ellos estuvieran listos para ir a predicar el plan de salvación a las demás personas. El plan de Jesús y la prioridad de Jesús nunca fue predicar a multitudes, sino preparar a su equipo para que tuvieran una vida abundante antes de enviarlos a hablar de la vida eterna. Para eso leemos en Marcos 6:7, cuando Jesús viene y manda a sus 12 discípulos, los manda de 2 en 2, y Jesús, Él no fue a predicar, Jesús delegó a las demás personas porque sabían que sus discípulos eran líderes. Entonces Jesús delegó y les dice: ok, ustedes van a ir de 2 en 2, van a ir a predicar a estos lugares y van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios y van a predicar de la palabra de Dios. Jesús ya estaba delegando. Pero ahora leemos en Lucas, más adelante, Lucas 10,
que ya no eran 12 discípulos, eran 70 personas las que Jesús necesitaba. Entonces ahí vemos de que en sí la prioridad de Jesús nunca fue estar hablando en frente de multitudes. Jesús pasó todo su ministerio preparando a su equipo, preparando a sus discípulos, porque sabían de que cuando uno es un buen discípulo y uno tiene una visión clara, la mies es mucha y necesitamos más y más y más obreros, así como los 12 discípulos, después fueron 70, después fueron muchos más, porque lo que Dios quiere realmente es levantar líderes. Ahora, dice que lo que Jesús realmente quiere es de que cada uno de nosotros nos miremos como Jesús nos mira y como Dios nos ve. Entonces dice que tenemos que enamorarnos de una visión. Jesús nos dio una causa y ya pagó por esta causa, que fue el precio de nuestra libertad, y todo obrero con una visión correcta levanta la mies. Ahora, el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre muy temperamental, era un hombre muy agresivo y muy desanimado. Pero como vemos lo contrario de Pedro, cuando llega a los pies de Jesús, ve un hombre que tiene dominio propio y un hombre que ama predicar a las multitudes. Pero cuando Jesús viene y le pregunta, Pedro, ¿me amas?, le pregunta 3 veces. Y lo que Jesús quiere dar a entender cuando le dice, apacienta a mis ovejas, le está diciendo, tu camino va a ser difícil, vas a tener muchos sacrificios porque eres un líder y te voy a levantar, pero si me amas realmente, vas a apacentar mis ovejas, vas a cuidar a mis siervos, pero va a ser difícil, va a ser un camino cargado. Jesús ya le estaba diciendo a Pedro, tú vas a ser un buen líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a un liderazgo de redención? Hacemos lo mismo que Pedro hizo en 1 de Pedro 5, 2 al 4. Entonces lo vamos a leer. Ok, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como el pastor cuida a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Pedro fue alguien que se sometió al liderazgo de redención, y como era una persona que estaba en redención, él pudo venir y enseñar a los demás lo que Jesús le había enseñado, que aprendiera a apacentar sus ovejas. Y hermanos, no seamos como cuando dice en hebreo de que estamos acostumbrados a ser niños espirituales, porque sé que Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente, y la visión de Dios para esta iglesia es levantar líderes, que nosotros podamos ser maduros espiritualmente y no nos quedemos como esos niños espirituales que dice la Biblia que tienen que darnos leche de comer y no pueden darnos comida sólida, porque en realidad Dios lo que quiere es levantar buenos líderes, y el liderazgo de redención es ver lo mejor de cada persona, celebrar las pequeñas victorias de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces quiero dejarlos con compañera Gisela. Va a hablar sobre otro tipo de liderazgo. El liderazgo que yo voy a explicarles es el liderazgo de oposición. Para poder explicarles un poquito acerca de este liderazgo, vamos a hablar un poco acerca de los celotes que hablan en la Biblia. ¿Alguien que estuvo en INSTE o que ha tenido algún estudio bíblico se acuerda de qué es un celote? ¿O quiénes eran los celotes? Bueno, se los vamos a recordar. Esta era una secta o un grupo de personas que estaban en oposición con la política, el gobierno y muchas otras cosas, pero en realidad ellos estaban en contra de lo que los romanos estaban haciendo con ellos en ese momento. Ellos vivían buscando un libertador, alguien que los liberara de esa presión política y de esa presión económica. Podemos pensar que Jesús podría ver diferente a este tipo de personas, pero hermano, yo le voy a contar que Jesús llamó a 2 celotes para ser parte de sus 12 discípulos. Esos 2 celotes fueron Simón y fue Judas Iscariote. Digan, yo me rodeo de personas motivadas. Los celotes tenían intereses que también eran parte de los intereses de Jesús. Entonces Jesús fue inteligente, y si en la agenda de Jesús estaban ciertos intereses que eran parte de los celotes, dijo, yo voy a llamar a 2 de ellos y los voy a hacer parte de mi equipo. Voy a que ellos me ayuden, a que ellos puedan guiarme también con lo que ellos saben. Así que hermano, y si su hermano a la par le contestó que no está motivado, motívelo. Porque usted necesita a su alrededor personas que estén, ¿cómo?
motivadas. Y realmente cuando hablamos de un liderazgo de oposición, para que sea un liderazgo de oposición tiene que haber algo en lo que estemos resistiendo, algo de lo que estemos en contra. Y a eso le vamos a llamar enemigos. Esos enemigos no vamos a hablar de enemigos de su vecino, no es su vecino, no son enemigos de carne o de sangre. Son las cosas a las cuales como líderes nos vamos a resistir. Les voy a leer algunas de las cosas a las cuales Jesús como líder se resistió y eran sus enemigos, los tomó como enemigos. Religión vacía, la hipocresía, el racismo, la injusticia social y la enfermedad. Eran algunas cosas por las cuales Jesús vino a esta tierra a luchar en contra. Y sabe que los mejores líderes saben escoger sus enemigos. Si usted quiere ser un buen líder, como decía Andrea, sea intencional y vea qué es contra lo que usted quiere luchar. Si usted es un líder de nueva mujer o de hombres, que su enemigo sea el divorcio, que su enemigo sea el pecado, que su enemigo sea el adulterio, que usted pueda venir y decir, contra eso yo voy a luchar como líder. Amén. ¿Cuáles son sus enemigos, hermanos? ¿Contra qué es lo que usted hoy está luchando en su ministerio? Piénselo. Y si todavía no tiene algo claro es porque todavía no ha tenido una visión, no ha establecido qué es lo que como líder usted quiere luchar. ¿Ok? Piénselo y dígale, Señor, yo como líder me paro y me pongo en contra de estos enemigos. Sus enemigos van a ser este y este. ¿Y sabe qué más? Inspira a los que están alrededor suyo a luchar contra los mismos enemigos. A que las personas que lo siguen también luchen contra el divorcio, también luchen contra la enfermedad, también luchen contra el pecado, porque eso es lo que Dios nos manda, que si nosotros estamos luchando contra ese enemigo, los que están a nuestro alrededor también aprendan a luchar por ese enemigo. Amén. Y luego un líder de oposición tiene un plan global. Diga plan global. Jesús envió a sus discípulos a dos de las ciudades más peligrosas, no peligrosas, pero eran culturas paganas. Como que hoy usted su líder lo mande a Las Vegas o lo mande a un lugar donde realmente abunda el pecado. Yo me imagino que los discípulos decían, ¿por qué el Señor, por qué Jesús nos manda a estos lugares? Porque nosotros tenemos que ir y predicar hacia esos lugares. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Jesús ya tenía una visión de qué es lo que Él quería con sus discípulos. Jesús quería, ¿qué quería? Enviarnos para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Diga, todas las naciones. Entonces Jesús estaba preparando a sus discípulos para ir a predicarle a todos. No solamente a los que aceptaban a Jesús, no solamente a aquellas personas que miraban bien a Jesús. Él los estaba preparando para poder ir a lugares donde las personas pudieran decir, nadie me había hablado de esto. A gentiles, no solamente a personas que podían aceptar y recibir bien la palabra de Dios. Por eso es que el Señor los estaba llamando, porque quería prepararlos para eso. En Marcos 7, justo antes de que los discípulos fueran a Tirón y a Sidón, el Señor les empieza a explicar que la impureza de nosotros no está en nuestro exterior. ¿Cuántos creen que la pureza está en el exterior? Casi levantan la mano, ¿verdad? No, la impureza está en nuestro interior. Y Marcos 7 es Jesús, justo antes de enviar a estos discípulos a Tirón y a Sidón, les explicó y les dijo, lo que los hace impuros es lo que está dentro de ustedes. Y prácticamente ese es su enemigo. A eso tienen que ir a luchar, a la impureza de las personas que están dentro de Tirón y de Sidón. Así que, hermano, salga de su zona de confort. Las personas de su iglesia en el hogar ya conocen del Señor. Su familia ya conoce posiblemente del Señor. Vaya y haga discípulos a las naciones. Vaya y salga de esa zona de confort. Vaya donde usted cree que las personas van a rechazar lo que usted está diciendo y dígales, me paro porque el Señor me ha mandado y me ha dicho hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Estoy nerviosa, hermanos, por eso. Entonces,
usted salga de esa zona donde usted ya está chill, ¿verdad? Ya usted ya sabe que sus miembros de la iglesia en el hogar conocen del Señor. ¿Sabe qué? Si usted es un buen líder, inspírelos a salir de esa zona de confort y de buscar lugares donde están los gentiles, de buscar lugares donde van a decir, aquí abunda el pecado. Pero ¿sabe qué? Si usted va con Dios, ¿qué va a abundar? La gracia. Diga conmigo, la gracia. La gracia. Así que, y miren hermanos, Jesús luchaba contra todos estos enemigos no por ego, no por pavo real como nos hablaba Andrea, lo hacía porque era su vocación. Entonces usted encuentre su vocación, encuentre qué es lo que usted ama, lo que usted le gusta hacer e inspire a los que están a su alrededor a hacerlo, porque usted no puede ir a todas las colonias, usted no puede hacer todo el trabajo solo. Su deber es inspirar a todas las personas a que puedan luchar contra esos enemigos, a que puedan vencerlo, no solamente luchar, sino que vencerlo. Así que un liderazgo de oposición es aquel que se para, ve lo que quiere luchar en contra, ve la oposición a la que quiere llegar y dice, yo voy allá. Diga, yo voy allá. Amén. Y bueno, para terminar, Jesús supo inspirar a sus discípulos y los integró a ser parte de su visión. ¿Está usted como líder integrando a sus discípulos a ser parte de su visión? Piénselo, inspire a los líderes, inspírelos a que, bueno, estos son nuestros enemigos, yo voy a luchar en contra de eso, yo me voy a levantar como hijo de Dios y voy a tomar lo que tengo que tomar. Amén. Amén. Y lo voy a dejar con Alex, que nos va a hablar sobre el liderazgo de esperanza. Bueno, muy buenos días. Primero quiero comenzar definiendo lo que es la esperanza. Sabemos que la esperanza puede ser el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Pero si nos ponemos a pensar un poco acerca de la esperanza, nos podemos dar cuenta de que hoy en día la esperanza es una herramienta muy fuerte que nos motiva a conseguir lo que nosotros queremos, pero también hoy en día la esperanza puede ser muy fácil de perder. ¿Por qué? Debido a todas las situaciones que pasan en nuestras vidas, debido a los problemas sociales, a los problemas económicos. Entonces muchas veces nosotros siempre podemos caer en ese hueco y nosotros decir, de esta no salimos. Pero si llevamos lo que es la esperanza a un contexto espiritual y nos vamos metiendo en lo que es el liderazgo de esperanza, nos podemos dar cuenta de que el mejor líder de la historia, como ya lo veníamos platicando, se llama Jesús. Jesús cumplía con varios tipos de los liderazgos de los que venimos hablando. Y yo creo que Jesús, el tipo de liderazgo que más practicaba es el liderazgo de esperanza, porque él siempre estaba pendiente de sus discípulos, siempre estaba dispuesto a motivarlos. Entonces, si repasamos un poco la misión de Jesús en la tierra, ¿cuál fue? La misión de Jesús en la tierra fue venir a la tierra, despojarse de su santidad, despojarse de su comodidad, despojarse de su Padre y venir a la tierra ¿para qué? Para platicarnos sobre lo que nos esperaba en el cielo, para hablarnos sobre las bendiciones de su Padre, para exhortarnos a buscar ese camino. Entonces vemos que Jesús siempre ponía en práctica el motivar a sus discípulos, el decirles, sí, tú puedes, tú vienes aquí, tú vas a hacer esto, tú vas a lograr esto, porque Jesús tenía muy clara cuál era su misión. Desde que él nació, él ya tenía ese conocimiento de que tenía que hacer esto y esto. Pero lo bonito de Jesús fue que él practicó un liderazgo que era plural. El liderazgo de Jesús era con pluralidad.
Entonces, lo que Jesús vino fue que Él llamó a sus 12 discípulos y Él sabía que Él tenía que predicarle a todas las naciones y decirles y platicarles el plan de salvación. Pero Él no podía venir e ir, por ejemplo, viajar de aquí a Europa, viajar de aquí a Asia, viajar a África, quedarse en América. No podía hacer todo eso Él solo. Entonces, como platicaba Andrea, todo el liderazgo de Jesús se basó en sus 12 discípulos, en la comunión con sus 12 discípulos, en compartir con sus 12 discípulos. Y ya cuando ellos estaban listos, ya vino Jesús y les dijo, bueno, ok, vayan, salgan y hablen de mi palabra, hablen de mi Padre, hablen de lo que les espera. ¿Pero por qué? Porque Él ya había tenido la comunión con ellos y ya los había preparado para que ellos salieran. Y eso lo podemos ver hoy en nuestra iglesia. Nuestro pastor José ya tiene la misión. O sea, la misión de él es platicarnos a todos, levantar esta iglesia, venir, pero no lo puede hacer solo. Si nos ponemos a pensar, él los jueves en Iglesia en el Hogar no puede estar en todas las iglesias al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces lo que él hace es delegar en los coordinadores, en los ancianos, y mandar uno aquí, mandar uno allá, mandar el otro al norte, el otro al sur. Entonces prácticamente lo que hizo Jesús fue eso. Jesús siempre tenía esa gran comunión con sus discípulos, y eso lo podemos ver, y Él los motivaba siempre y los instaba a lo que tenían que hacer. En una de las grandes motivaciones que le daba Jesús a sus discípulos y apoyo, lo podemos leer en Juan 12:46. Juan 12:46 dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no viva en tinieblas. Para que todo aquel que crea en mí no viva en tinieblas. O sea, creo que esa es una de una de las palabras que tenemos que tener pendientes, el creer en Dios. Porque si nosotros creemos en Dios, no vamos a tener ningún problema y no vamos a vivir en circunstancias difíciles. De ahí nos vamos a Juan 7:37 al 38, que dice: y en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. En ahí podemos ver que Jesús siempre estaba pendiente y siempre instaba a sus discípulos a que tuvieran esa comunión con Él, a que tuvieran ese acercamiento con Él. ¿Para qué? Porque Él quería prepararlos y quería prepararlos y prepararlos y prepararlos. Hoy en día, el liderazgo de Esperanza es muy importante, porque es estar pendiente de esas personas que tienen metas, que tienen sueños. Si nos vamos a un contexto psicológico, podemos leer de que la esperanza comienza con una meta o un gran sueño, a lo cual se añade un genuino deseo de querer lograrlo. O sea, creo que aquí todos tenemos un sueño, tenemos alguna esperanza, tenemos alguna meta, y sabemos que ya que todos estamos llamados a ser líderes, desde los ancianos, desde los coordinadores, desde los padres de hogar, que ellos ejercen liderazgo en su familia. Entonces, o sea, todos estamos llamados a ser líderes y todos estamos llamados a estar pendientes de los sueños y de las metas y de los anhelos que tenga la congregación. ¿Y por qué les platico esto sobre los sueños y los anhelos? Creo que todos aquí tenemos sueños y anhelos y metas que queremos lograr, y nuestro día a día se basa en eso, en mejorar, en tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para llegar a alcanzar todas esas cosas. Porque si nos ponemos a pensar en una persona que no tiene ninguna meta, que no tiene ningún sueño, que no tiene ningún propósito para vivir, siempre está en su día a día y vive su día a día sin ningún motivo, sin ningún propósito, siempre camina, o sea, no tiene ninguna razón de vivir. Prácticamente, si nos vamos a la iglesia, si una iglesia no tiene sueños, no tiene metas, no tiene objetivos por lograr, se puede decir que es una iglesia muerta. O sea, no es una iglesia muerta, es una iglesia que no aspira a nada, que no camina a nada, que viene todos los domingos, que se reúne todas las semanas, sin ningún motivo, sin ningún propósito. Pero nosotros sabemos de que Jesús nos instaba a nosotros ¿a qué? A llegar al reino, a mostrarnos el camino hacia el Padre.
Y él practicaba eso con sus apóstoles y él resaltó unos puntos importantes de cómo ellos lo podían lograr y cómo los motivó. En algunos de los puntos importantes, el número 1, primero Jesús cautivó sus corazones al hablarles de la realidad. O sea, cuando Jesús vino, no vino a hablarles mentiras, les vino a hablar lo que es. Ustedes están haciendo esto mal, les puede esperar esto, los insto a que hagamos esto. No les dijo, tienen que hacer esto, los insto a que hagamos esto. Podemos hacer esto, podemos hacerlo juntos. Y él les daba esa opción de que ellos escogieran. Después ganó su respeto al mostrar santidad. O sea, Jesús no era un líder de que estaba con sus 12 discípulos, nos vemos y ahí se iba de parranda. O sea, él mostró la santidad y él ganó su respeto así. Ganó su confianza al reflejar sacrificio. ¿Qué mejor sacrificio que descender del cielo, dejar todas sus comodidades para venir a sufrir lo que nosotros sufrimos aquí, para venir y experimentar todo lo que él pasó? Los hizo protagonistas al darles un rol en la concreción de ese reino. Y quiero detenerme ahí un poco. O sea, todos aquí somos protagonistas de las metas que esta iglesia quiera conseguir, de las metas que Dios nos ha instado a conseguir. Las metas de la iglesia tal vez están trazadas, pero muchas veces nosotros decimos, el encargado es el pastor, el encargado de conseguir eso son los ancianos, el encargado de conseguir esto son los coordinadores, ¿yo para qué me meto? Parte de la pluralidad del liderazgo es que todos somos protagonistas de lo que va a suceder. Si la iglesia triunfa, triunfamos nosotros. Si la iglesia no triunfa, pues nosotros nos vamos a hundir también. Entonces todos vamos a formar parte de ese protagonismo. Segundo, les explicó sus expectativas de lo que debían lograr y cómo ejecutar el rol que les tocaba. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no siempre les vino, van a hacer esto, vayan ustedes. No, él estaba con ellos y les explicó, vamos a hacer esto, tienen que hacer esto, con paciencia. Toda la trayectoria de Jesús en la tierra se trató de discipular a esos 12 para que ellos se extendieran y seamos hoy lo que somos. Celebró sus pequeñas victorias, les dio nuevas oportunidades cuando se equivocaban y al final mostró que había una victoria. Entonces podemos ver que la esperanza tiene que ser más fuerte que el temor. La esperanza, sabemos que en aquella persona que tiene esperanza es porque tiene a Cristo, y sabemos que Cristo es la fuerza más poderosa del universo. Y si Cristo es amor, entonces y aquella persona que tiene amor tiene esperanza, entonces sabemos nosotros de que Jesús no nos da la esperanza, Jesús es nuestra esperanza. Entonces, si nos vamos a 1 Juan 4:8, nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y cuando hay amor siempre hay esperanza. Ya para concluir, cuando Jesús se fue, dejó las 3 motivaciones más grandes que le pudo haber dejado a su pueblo. La primera fue la resurrección, la segunda, la venida del Espíritu Santo, y la tercera, la segunda venida. En la resurrección es una promesa cumplida para todos nosotros. O sea, nos podemos dar cuenta de que Jesús, a lo largo de todas sus enseñanzas con sus discípulos, Él les habló: yo algún día no voy a estar, necesito que se preparen, yo algún día voy a volver con mi Padre, a mí me va a suceder esto, me va a suceder esto, me van a hacer esto. Y los discípulos que le decían: no, Jesús, mira, no hagas esto, venite, no, Jesús, no pases por eso, no necesitas hacerlo. Pero Él sabía cuál era su misión, y Él, al morir y pagar por nuestros pecados, y pagar por nuestros dolores, y pagar por nuestras enfermedades, y al resucitar, es la primera gran prueba de que todo lo que Él venía hablando, todo se va a cumplir. Entonces, esa es la primera gran motivación que nos deja, de que no está encerrado en una tumba. Sabemos de que esa tumba está vacía y que Él está vivo, y ese es el camino que Él nos dejó, que si estamos con Él, nosotros algún día vamos a llegar a estar con Él y no a estar muertos.
La segunda es la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, pero con ustedes va a quedar el Espíritu Santo de Dios. Él va a habitar en sus corazones, Él va a morar en sus almas, y cada vez que ustedes estén desfalleciendo, cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión, el Espíritu Santo les va a decir: hey, no hagas esto, hey, ánimo, hey, vos podés. Entonces, con la venida del Espíritu Santo, el Señor está cumpliendo otra de sus grandes motivaciones, porque no nos está dejando solos. Y la última para concluir es la segunda venida de Cristo. Creo que esa es la motivación y la promesa más grande por la cual nosotros vivimos el día a día. Si nosotros no esperáramos la segunda venida de Cristo, no tuviera sentido nada lo que hacemos. Pero como nosotros tenemos fe y tenemos la esperanza, y Dios nos dejó marcado de que Él iba a venir por su iglesia, que la iba a levantar y que la iba a llevar con Él ante el Padre, entonces por eso es que nosotros tenemos que vivir el día a día, motivarnos entre nosotros, alentarnos entre nosotros, darnos esperanza. ¿Para qué? Para que el día de mañana que Jesús venga, que todos creemos que va a venir, nos podamos ir con Él y podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el cielo. Entonces, cuando alguien no cree en un mañana, no tiene razón para tomar buenas decisiones en su presente. Entonces, los insto a que nos mantengamos y a que estemos pendientes de los demás, de las necesidades de los demás, de los sueños de los demás, para motivarlos y para que tengamos un mejor futuro. Aleluya. ¿Están más motivados, hermanos? Amén. Yo les voy a pedir que le demos un aplauso a nuestro Dios por estos 5 hermanos. Amén. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, porque eres grande y hermoso. Bendito seas por siempre. Aleluya.